Doldia Esteves, vaya situación. El New York Times dice que son 140 ciudades alrededor de Estados Unidos. En 15 estados al menos está la Guardia Nacional presente. Y en Washington ayer casi intentan hasta incendiar la Casa Blanca. A ver, Doldia, ¿qué está pasando? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo que está pasando es que el brutal Sí. asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis la semana pasada, pues se encendió al país. Desató una ola de intensas protestas y disturbios en cerca de 100 ciudades en todo lo ancho de Estados Unidos, de la costa este a la costa oeste. Esto no se había visto desde los disturbios que sacudieron al país tras el asesinato de Luther King en 1968. Tampoco se había visto desde entonces la respuesta simultánea de un número tan elevado de gobernadores y presidentes municipales. Más de 40 ciudades impusieron toque de queda, incluida la capital Washington, D.C., y 26 estados desplegaron a la Guardia Nacional. La policía está usando gases lacrimógenos y balas de hule. Más de 4,000 arrestados en todo el país. Pese a las medidas de distanciamiento y uso de tapabocas por la pandemia, porque hay que recordar que aquí se sigue con esas medidas, ayer domingo, por sexto día consecutivo, multitudes tomaron las calles para exigir justicia y el enjuiciamiento del policía blanco que asesinó a Floyd, estrangulándolo con la presión de la rodilla contra el suelo, y los tres policías que observaron sin hacer nada. Anoche, en el tercer día de manifestaciones en Washington, D.C., la policía alejó a los manifestantes del Parque Lafayette, que está enfrente de la Casa Blanca, empujándolos a las calles adyacentes, donde hay muchos restaurantes y muchos comercios. Entonces, los manifestantes respondieron con incendios de la sacristía de una iglesia icónica a la que han asistido todos los presidentes desde hace 100 años, y el edificio de la AFCAO, que es el sindicato nacional más fuerte de Estados Unidos. La Policía Metropolitana de Washington quedó rápidamente rebasada, incapaz de imponer el toque de queda que empezó a las 11 de la noche y terminó en la madrugada del día de hoy. Cerca de la medianoche, el Departamento de Justicia ordenó pertrechos del Servicio de Alguaciles y personal de la DEA para ayudar a la policía a aplacar el caos. Esta medida es extraordinaria. En algunas ciudades la policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos sin aparente provocación. En Nueva York, una patrulla irrumpió contra un grupo de manifestantes. Cabe destacar que las manifestaciones empiezan durante el día alrededor de las 2 de la tarde pacíficamente, pero a medida que avanza el día y oscurece en la noche, parece haber infiltrados, provocadores y anarquistas que vienen incluso de fuera de las ciudades y que son los que realizan los saqueos y los incendios. Son anarquistas y nihilistas que aprovechan el legítimo sentimiento de frustración por el racismo y la brutalidad policíaca para generar el máximo caos posible. También cabe subrayar que los manifestantes no andan armados, a diferencia de los seguidores de Trump, que seguido se presentan en las protestas con rifles incluso de asalto. Incendios y saqueos también se registraron en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Indianápolis y desde luego Minneapolis. En Richmond, la capital de Virginia, donde quebraron las ventanas del Bank of America en la principal calle y pintaron de grafito los grandes monumentos de los generales de la Confederación que se opusieron a la abolición de los esclavos. Los manifestantes en todo Estados Unidos las manifestaciones en todo Estados Unidos se dan en medio del confinamiento por la epidemia del COVID-19 que provocó el despido de 41 millones de personas en solo 2 meses. Las dos crisis, o sea, la pandemia y el racismo, están íntimamente conectadas.
Los más afectados por la pandemia han sido precisamente los afroamericanos, los negros de este país. Más manifestaciones son las manifestaciones son la expresión de una profunda frustración acumulada por el racismo, pero también contra la desigualdad, la brutalidad policíaca contra las minorías y la ausencia de liderazgo. El resentimiento de la vasta mayoría de los que toman las calles está dirigido principalmente a Trump, quien lejos de responder a la doble crisis, la empeora con sus tweets incendiarios que dividen, polarizan y evidencian el vacío de poder. El sábado tuiteó el Twitter, la compañía Twitter alertó a los usuarios de un tweet de Trump donde según lo puso Twitter, glorificaba la violencia. En este tweet Trump decía, cuando el saqueo empieza, empiezan las balas. El viernes Trump tuvo que ser trasladado al búnker subterráneo de la Casa Blanca, que data de la Segunda Guerra Mundial, por temor a que los manifestantes irrumpieran en la residencia presidencial. Anoche las luces externas de la Casa Blanca fueron apagadas para dificultar que sea blanco de ataques. Y bueno, están, por decirlo de una manera no muy exagerada, las cosas están muy candentes, muy tensas y es muy probable que continúen el día de hoy. Dolia, y sin duda, yo creo que desde cuándo no veíamos esto, desde Martin Luther King, por ejemplo, en Los Ángeles, lo que fue, recuerdas, el LA Riots por Rodney King, que ha quedado superado, ¿no? Porque el vandalismo, bueno, el saqueo, las protestas que vimos este fin de semana se extendieron por Fairfax, cerca de Beverly Hills, es decir, está mucho, yo creo 3 veces más, no sé, en la ciudad angelina, que había sido, recuerdas, obvio, en el 92 con el Rodney King. Esto lo ha superado. No sé, algún evento, un paralelismo con la historia, pero no habíamos visto esto, por lo menos en la historia moderna, Dolia Esteves. Bueno, lo que no habíamos visto es tantas ciudades, tantos estados. Eso es lo que no habíamos visto simultáneamente. La irrupción nacional. Se han dado manifestaciones como la de Rodney King en el 92, pero localizadas. No había aprendido de costa a costa. Ahorita estamos viendo, pues según 40 ciudades, 26 estados, es la mitad de Estados Unidos, 40,000 arrestados en todo el país. O sea, es un fenómeno o una expresión de descontento, de rechazo al presidente Trump nacional. Y esa es la diferencia. Los otros casos han sido muy focalizados o muy limitados a ciudades o regiones o estados, en el caso de California, pero aquí es generalizado. Y la respuesta de Trump, yo creo que está incrementando todo esto también, Dolia Esteves, hay que decirlo, porque Sí. está culpando a anarquistas. Bueno, de hecho, me llamó la atención desde el sábado, el alcalde de Los Ángeles, también el sheriff de Los Ángeles, en diferentes noticieros, ha estado señalando que anarquistas se metieron a estos grupos. El mismo Donald Trump también está manejando esa versión, pero no ayuda, está culpando a Joe Biden, a los demócratas. ¿Qué manera de enfrentar el problema? Además, yo creo que la gente, la comunidad afroamericana, los latinos lo ven como un presidente racista, Dolia, y él no entiende que no entiende. No, mira, no es que lo veamos como un presidente racista, es que es racista. Sí, exacto. Si tú ves toda su trayectoria, su biografía, él ha sido un común denominador de toda la narrativa de su vida ha sido el racismo. Cuando fue empresario del sector inmobiliario en Nueva York, discriminó a los negros, a los afroamericanos de sus edificios. Se pronunció a favor de la pena capital de 4 negros que eran inocentes, muchachitos de 16 años, que incluso hay una
una muy buena serie documental en Netflix, que eran absolutamente inocentes los este los después los reivindicaron, los sacaron de la cárcel, y él, sin saber que todavía estaba en la investigación, y porque atacaron a una mujer blanca, creo que en el Parque Central, él dijo, no, estos merecen la pena de muerte. ¿Cómo atacó a Barack Obama? Porque es negro. Dijo que Barack Obama no era norteamericano, que había inventado su acta de nacimiento en Alaska. Y entonces es obvio que este señor es eso, es racista. Su retórica en 2016 con su campaña electoral fue en contra de las minorías, en contra de los mexicanos, de los latinos, y toda su política económica ha sido siempre beneficiando al 1% de los multimillonarios de este país a expensas de los sectores más necesitados. En la cuestión esta de la epidemia, los más afectados, los que más han muerto, los que más se han contagiado, los que más quedaron sin empleo, han sido los afroamericanos y los latinos. Entonces, de que es racista, es racista. Y una parte muy fuerte de estas manifestaciones, de los que están manifestando pacíficamente, no de los provocadores, que son la minoría, es el problema de que no hay un liderazgo, hay un vacío de poder, y que en lugar de unir, divide más a la población en todos al sector, racialmente, económicamente, regionalmente. No hace otra cosa que dividir, y esto le puede costar la reelección. Las últimas encuestas del día de ayer ya le dan una ventaja a Biden del 10%. Algunas personas dicen, bueno, esta doble crisis le va a ayudar. Yo no veo, francamente, Luis Alberto, cómo le va a ayudar. Y el coronavirus, pues más de 100,000 personas ya muertas, Dolia, es decir, hay preocupación también veo porque creen analistas, por ejemplo, no analistas, especialistas de la salud, que esto pudiera contraer un alza en los contagios en Estados Unidos por las manifestaciones. La mayoría lo vemos con mascarillas, con cubrebocas, pero otros no, Dolia. No, es evidente. En unas 2 semanas eso están muy preocupados los médicos, los científicos, las organizaciones protectoras de la salud, de que esto va a representar un retroceso en lo que se ha logrado para controlar la epidemia, de que en efecto estas multitudes, porque son multitudes de miles de gentes en muchas partes de Estados Unidos, va a resultar en un repunte alarmante o puede resultar en un repunte alarmante del coronavirus. En efecto, yo he visto que la mayoría sí llevan cubrebocas, pero no es suficiente, es demasiada la gente que está aglutinada, y además los gases lacrimógenos que están usando sistemáticamente provocan mucha tos. Y la tos es algo que el cubrebocas te protege, pero no suficientemente. Entonces, de que es unas circunstancias para el contagio, sí lo es, no hay duda de eso. Eso es lo más paradójico de todo esto, que toda esta gente estaba confinada o tomando medidas de precaución, matan a este señor, a George Floyd, y explota. Y olvídate, sí, vamos a la manifestación con cubrebocas, como dices tú, a veces unos ni siquiera llevan cubrebocas, pero el cubrebocas no es una garantía de que no te vas a contagiar si alguien enseguida de ti está tosiendo. Totalmente. Dolia, pues te agradezco mucho, en verdad, yo creo que esto va a seguir, Dolia. A mí cada día yo veo manifestaciones más fuertes, no cesan. Sí, yo creo que sí va a seguir, definitivamente va a seguir, no sé dónde va a terminar, es un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos. Hay una realidad muy fea que es el racismo, que se abolió la esclavitud,
pero no se acabó el racismo. Esta sociedad sigue siendo profundamente racista. Eso es el fondo exactamente, que lo que hemos visto en películas, en historia, leído, analizado, no cesa. Es decir, la diferencia con Rodney King y George Floyd es que ahora se grabó una muerte. La vez pasada se grabó una paliza. No solo no se acabó, empeoró. Y eso, para la humanidad, la verdad, es inadmisible. Y la policía de Estados Unidos ha quedado desnudada, ha sido desnudada como de las más brutales ya, Dolia, en verdad. Elementos, no hay que generalizar Bueno, por tampoco. eso, elementos de la policía, Hay, obvio. hay elementos muy profundamente Totalmente, racistas. Sí, totalmente, pero estos son los malos son muy malos. Yo sé que sí, la mayoría son buenos, pero los malos son muy malos y mira lo que estamos viendo. sí, Tema, es gente racista y el problema es que está en la Casa Blanca el racista más grande de Estados Unidos y es un problema muy serio. exactamente, eso es lo que incrementa todo esto. Dale abrazo, cuídate, estamos en contacto, buenos días. Claro que sí, buenos días. Me voy hasta Phoenix ahora, ojo con lo que está pasando, y ver si pudiéramos poner algo de Los Ángeles o alguna imagen en vivo, por favor, porque créame, lo que estamos viendo es inaudito en la historia moderna. Y exacto, un presidente que instiga a esto. La gente no se siente identificada con un Donald Trump que es un presidente que rechaza a las minorías, que es, pues de alguna manera, antilatino, antiafroamericano. Es terrible lo que estamos viendo. Pensamos que nunca lo íbamos a ver y sí. Mire usted, por ejemplo. Esa última imagen fue de Los Ángeles, Die Pigs, dice, ¿no? Fuck pigs, o sea, le están llamando cerdos a la policía, es decir, muéranse, en verdad, mueran en presente, créame. Es inaudito estas imágenes, es un toque de queda que recorre a diferentes ciudades de Estados Unidos. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver desde su casa o oficina, desde las 6:30 de la mañana, se va a YouTube, le pone Proyecto Puente y listo, ahí en YouTube, activa notificaciones, tiene iPhone en el Apple Store, tiene Android en Google Play, también nos puede ver. Facebook, saludos a toda la gente en Facebook, ahorita me voy con los saludos de la audiencia.